Clever, ¿cuál es la situación en tu provincia ahora que el tema de la explotación minera ya está entrando en una fase más concreta? El problema de la provincia de Zamora Chinchipe es completamente grave. Ya en este momento prácticamente estamos a las puertas de la explotación. 2 proyectos enormes en la provincia de Zamora Chinchipe. 2 proyectos que no solamente van a destruir el medio ambiente, la casa del pueblo ecuatoriano, sino que además nos van a dejar sin recursos naturales. Hay que recordarle al país, hay que recordarle al mundo que los recursos naturales, en este caso los minerales, no son renovables. Los sacaremos una sola vez y nunca más los volveremos a ver. Y hoy, así como se firmaron los contratos mineros en la provincia de Zamora Chinchipe de esos 2 grandes proyectos, el uno en el Pangui, denominado Proyecto Mirador, que se encuentra en manos de Ecocorrientes, un proyecto de los chinos, y el otro proyecto acá en Yantzaza, Fruta del Norte, en manos de las canadienses, que están a la puerta de iniciar ya su explotación. Son 2 contratos que se firmaron de manera completamente nefasta para el país. No solamente van a destruir el medio ambiente, sino que la mayor riqueza del Estado ecuatoriano se la van a llevar fuera del Estado ecuatoriano. Ahora, estos contratos fueron firmados de forma pública, etcétera. ¿Por qué ahora la sorpresa y la molestia? ¿Por qué esto no es un tema nuevo? Estaba previsto. Cuando en el año 2012 se firmaron estos contratos, sobre todo el contrato con Ecocorrientes, lo denuncié, no solamente de manera pública. En mi calidad de legislador del Estado ecuatoriano por la provincia de Zamora Chinchipe, presenté la denuncia en contra de ese contrato nefasto a la Procuraduría, para que el abogado del Estado revise ese contrato a favor del Estado. Lo presenté a la Fiscalía, lo presenté a la Contraloría. Pero estimado Martín y pueblo ecuatoriano, ustedes sabían, el pueblo lo conoce, en los últimos 10 años no había justicia. Todos los poderes del Estado se encontraban en manos o a la orden de Carondelet. Y claro, todo lo que hicimos más bien sirvió en contra para que nos persiguieran a quienes denunciábamos la corrupción. Y de eso tú, Martín, eres testigo. Pero me refiero al tema minero en Zamora. El tema minero no ha cambiado absolutamente en nada. Absolutamente en nada. Le he dicho al presidente de la República del Ecuador, le he dicho a los ministros correspondientes, es necesario revisar esos contratos que se firmaron en la última década. Contratos nefastos para el país. No solamente en medio ambiente. ¿Qué es lo que hay que revisar, Clever, en estos contratos? El tema del respeto al medio ambiente. Uno, en materia económica. Yo a veces le digo al país y le digo al pueblo, a todo el pueblo ecuatoriano, si no nos importa nuestra casa, si no nos importa el medio ambiente, al menos revisemos la economía de esos contratos petromineros. Se firmaron 2 contratos donde no se compadecen con lo que dice el artículo 408 de la Constitución de la República del Ecuador. Ese artículo claramente establece que no menos del 50% de los beneficios deben quedar para el país. Y se firmaron contratos donde se dice que para completar ese 50% del artículo 408 de la Constitución van a pagar el 22% del impuesto al IVA. Aquí en el país, Martín, todos pagamos el impuesto, no al IVA, el impuesto a la renta. Aquí en el país todos pagamos el impuesto a la renta. Y le sumaron el 12% del IVA, el 6% en regalías y el 12% le quitaron de las utilidades de los trabajadores, que les correspondía el 15%, para completar ese 50% que tienen que pagar las mineras dentro del país. Esto es completamente erróneo. Aquí lo correcto hubiese sido, si hubiesen actuado con soberanía y respetando la Constitución de la República, los tratados internacionales, los derechos humanos del país, es que si es que salen 100 lingotes de oro, 50 lingotes de oro para la empresa, 50 lingotes de oro para el país. Y de esos 50 lingotes de oro que le corresponden a la empresa, de ahí debe pagar todos los impuestos, y entonces ahí sí estaríamos respetando lo que dice el artículo 408 de la Constitución de la República del Ecuador. Ahora, la afectación ambiental, ¿cómo se ve, cómo se palpa actualmente ya? Es evidente, si usted recorre la provincia de Zamora Chinchipe, desde lejos inclusive, se puede ver, por ejemplo, allá en la cordillera del Cóndor, donde se está llevando adelante el proyecto Mirador de Ecocorrientes, una destrucción total. No se está respetando las actividades que están firmadas en los contratos. Y yo le pido al presidente de la República, y le digo públicamente, ahora que hizo un gran llamado al diálogo nacional, hablemos de esos temas. Por ejemplo, ¿cuáles son estas cosas que no se están cumpliendo? Por ejemplo, ahí hay fuentes de agua.
Dice la Constitución claramente de la República de que no se puede hacer actividad minera donde existan fuentes de agua. Pero fíjese, Martín, y fíjese, pueblo ecuatoriano, hay un informe de la Contraloría General del Estado que dice con exactitud que en el proyecto Mirador, allá en la Cordillera del Cóndor, existen al menos 227 fuentes de agua. Si se respetara la Constitución de la República del Ecuador, los derechos humanos de los habitantes de la provincia de Zamora Chinchipe, debería revertirse al Estado esa concesión minera. Y eso recomienda la Contraloría. Por existir 227 fuentes de agua y otros elementos más, dice que tiene que revertirse, recomienda que se revierta al Estado la concesión minera donde se está desarrollando el proyecto El Mirador, allá en Tundaime, en la Cordillera del Cóndor, en el cantón El Pangue de la provincia de Zamora Chinchipe. Pero las autoridades del ramo ninguna ha cumplido con esta recomendación que es obligatoria realizada por parte de la Contraloría General del Estado. ¿Existe algún conflicto con comunidades locales? Se desalojó hace algún tiempo atrás a mucha gente de Tundaime, de San Marcos. Hay pueblos completamente fantasmas ya en este lugar. Hay conflictos con aquellos que fueron adquiridas sus propiedades de manera fraudulenta por los mismos dueños de las compañías mineras, en este caso en la provincia de Zamora Chinchipe. Se dice, se asume que no hay posibilidades de financiamiento para el Estado si no es a través de la minería, que estas son actividades que de alguna forma van a, se dice, salvar el país. ¿Cómo contraponer eso, los intereses de la provincia y de las comunidades con los intereses del Estado? Pero eso es una locura, Martín. Decir aquello y haber firmado esos contratos nefastos para el país es una locura. Porque fíjese usted, Martín, incluso nosotros no sabremos ni qué minerales se llevan, ni cuánto de esos minerales se llevan. Todo lo van a sacar en concentrados. Se firmaron contratos para que no se refinen en el país, lo van a refinar fuera del país. Los beneficios que se obtengan ni siquiera los sabremos nosotros. ¿Quién va a hacer el control? Yo me pregunto. Si están pensando realmente en que esos recursos minerales sirvan para el Estado ecuatoriano, debería al menos exigirse de que los minerales sean refinados dentro del Estado ecuatoriano y que se cumpla con lo que dice la Constitución de la República, artículo 408. Si no se hace eso, nos están mintiendo. Nos están mintiendo, porque no solamente van a destruir nuestro medio ambiente, sino la mayor riqueza del país se lo van a llevar fuera y obviamente los beneficiarios serán los chinos y los canadienses. ¿Cuáles son las demandas puntuales que están haciendo al gobierno, al presidente Moreno? Primero, revisión del contrato, los contratos firmados con las empresas transnacionales. Segundo, respeto al medio ambiente, que eso lo dice la Constitución de la República del Ecuador. Tercero, que se respete el artículo 408 de la Constitución de la República del Ecuador, que los recursos minerales también queden para el país y que esos dineros no sean malgastados. Si vamos a hacer la explotación minera, si los dineros van a quedar para el país, que esos dineros sirvan para cambiar el modelo de desarrollo económico del país, que se invierte en producción, en industria, en comercio, en turismo. O sea, cambiemos el modelo del Estado ecuatoriano económicamente hablando con los recursos que los sacaremos una vez y nunca más los volveremos a ver. Ustedes no se oponen absolutamente a la minería en la zona, sino que sea hecha de otra forma. Que sea hecha de manera correcta. No podemos, por más que no estemos de acuerdo con la gran minería en el país y de manera particular en la provincia de Zamora Chinchipe, Martín, no podemos oponernos por oponernos. Hay una Constitución de la República del Ecuador, hay normas, hay leyes, hay contratos firmados. Lo que estamos pidiendo es de que esos contratos sean revisados y que sean revisados para beneficio del país y que vayan de la mano con lo que dice la Constitución de la República del Ecuador. Si la Constitución de la República del Ecuador dice que no se puede hacer minería donde existen fuentes de agua, pues que no se haga minería donde existen fuentes de agua. Porque hay sectores, estimado Martín, donde por más que exista el mejor oro del mundo, no se debe hacer minería. Pero en la provincia de Zamora Chinchipe también existen sectores donde se viene haciendo minería por décadas. Eso no es desconocido para nadie. Por ejemplo, la pequeña minería artesanal, se viene haciendo por décadas y lo vienen haciendo los propios ecuatorianos. Este tipo de minería, de la pequeña minería, la minería artesanal, ¿no es de alguna forma incluso más perjudicial para el medio ambiente que la gran minería? Yo creo que toda actividad humana es perjudicial para el medio ambiente. Toda la actividad humana, la minería, la agricultura, la ganadería. Incluso si vamos a hablar un poco más claramente, el sector que más contamina el medio ambiente ni siquiera son estos sectores, sino son las grandes ciudades.
Desde ahí sale la gran contaminación para los países y para el mundo. Pero claro, si hablamos de la pequeña minería artesanal, claro que contaminan el ambiente. Si hablamos de la gran minería, por más que sea legal, también contamina el medio ambiente. El problema de la contaminación no va por la legalidad. El problema de la contaminación va por la falta de aplicación de buenas prácticas ambientales. Y todo proceso que sea en minería, por más que se apliquen buenas prácticas ambientales, siempre va a haber afectación al medio ambiente. Lo que necesitamos en pequeña minería y minería artesanal es ordenarnos, es organizarnos y realizar minería donde sí se debe hacer minería y no contamine el medio ambiente. Y obviamente lugares que todavía están vírgenes y donde no se ha hecho minería, no podemos permitir que se haga minería, ya sea grande o ya sea pequeña o ya sea artesanal. El gobierno ha dado a entender que se va prácticamente a eliminar el tema de las consultas previas para cierto tipo de explotación de recursos naturales. ¿Qué opinión tienes de esto? Me parece completamente grave que se intente violar ese tipo de derechos. Yo creo que los habitantes de cada lugar debemos decidir qué hacer con cada uno de los lugares. Si bien es cierto, hoy por hoy, bueno, espero que lo que está pasando en la Corte Constitucional den un veredicto positivo para que se pueda seguir respetando ese derecho que tienen las comunidades, ese derecho que tienen los pueblos de poder decidir cómo vivir. Yo a veces me pregunto, Martín, y yo le digo al pueblo de Quito y todo el país, a veces la gente de Quito, de las grandes ciudades, dicen, pero es que si no explotamos los recursos minerales que están en la Amazonía, simplemente no tenemos recursos económicos para poder hacer o para podernos desarrollarnos como país. Yo les digo, ¿qué pasaría si aquí en la Carolina, un parque hermoso que tenemos, de pronto encontráramos un yacimiento de oro? Los que viven alrededor de la Carolina permitirían que se destruya ese hermoso parque que nos sirve a todos los ecuatorianos por sacar el oro? Yo creo que no. Lo mismo pasa en nuestra Amazonía. Puede existir el mejor oro del mundo, pero es nuestra casa. Es la casa del pueblo ecuatoriano, es la casa del mundo, donde se genera oxígeno para el mundo. Yo creo que es fundamental que entendamos aquello. En la provincia de Zamora Chinchipe hay lugares que no se debe hacer minería. Uno de esos lugares, la Cordillera del Cóndor, una zona altamente rica en biosfera. Hay lugares que se puede hacer minería y que se ha hecho por décadas. Obviamente tenemos que organizarnos para que se pueda hacer minería en esos lugares, pero siempre y cuando le sirvan al propio Estado ecuatoriano, al propio pueblo ecuatoriano. Y hay una cosa importante. Nosotros seremos los primeros afectados en medio ambiente en la provincia de Zamora Chinchipe, pero pensemos como país. Si bien es cierto los recursos minerales están en la provincia de Zamora Chinchipe, le pertenecen al Estado ecuatoriano. Y todos los ecuatorianos deberíamos debatir, deberíamos exigir al gobierno nacional en qué condiciones está entregando la mayor riqueza que tiene el pueblo ecuatoriano.